Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy estaremos hablando de Estados Unidos, de Panamá y de México en asuntos migratorios. Empezaremos hablando sobre la injerencia que tiene Estados Unidos en Venezuela, después lo que está ocurriendo en Panamá, así como lo peligroso que es Panamá y México para los migrantes, y terminaremos hablando sobre una queja de 80 países hacia México, en donde está reclamando el trato que se le está dando a los migrantes que están siendo devueltos a sus lugares de origen una vez que llegan aquí, no los migrantes que están viniendo a pedir asilo, que entran de manera irregular, sino aquellos que viajan por diversos motivos vía aérea. Bueno, pues empecemos con el tema de Venezuela, Estados Unidos y la guerra secreta contra Venezuela. Este es un artículo que encontramos en el diario La Jornada de Carlos Facio, en donde nos habla que más de un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela se encuentra relativamente en paz y en calma, no obstante los intentos que hizo Estados Unidos por desestabilizar las elecciones, ¿no? Con un sabotaje que se realizó el 30 de agosto contra una hidroeléctrica, la Simón Bolívar, la cual pretendía dejar sin luz a varias regiones del país, incluidas en ellas Caracas. No es la primera vez que ocurre. Ya esta hidroeléctrica ya había sufrido ataques en el 2019, cuando en aquel entonces Juan Guaidó se autoproclamó como presidente encargado del país, en el cual este ataque, esta hidroeléctrica, pues dejó al 80% del país sin electricidad por varios días. Así como podemos ver, no es la primera vez que ocurre. El 28 de agosto, el embajador Samuel Moncada, que es el representante de Venezuela ante la ONU, denunció la acción encubierta de Estados Unidos para afectar el sistema electoral, denominándolo un golpe de Estado que se quería dar. La injerencia extranjera se define como la intromisión de un país en los asuntos de otro, generalmente sin autorización y con la intención de desestabilizar o dominarlo. Claramente es lo que está pasando en Venezuela, donde Estados Unidos es el principal interesado en que caiga el régimen de Maduro. No queremos aquí defender algo que evidentemente los resultados de las elecciones están diciendo que no todo el pueblo de Venezuela está a favor de Maduro. Fue un alto porcentaje de personas que votaron en contra de él, pero sí se había dicho que el sistema electoral de Venezuela es bastante confiable, en el cual también se le dio la oportunidad al candidato opositor a que fuera a presentar las actas que él presumía que tenía, y nunca se apareció, y el día de hoy se ha exiliado, se ha ido a España a buscar un refugio. Esto a raíz de que el gobierno venezolano lo está persiguiendo, no como perseguido político, sino por los delitos que cometió al falsificar alguna documentación de el CNE allá, entre otras cosas. También aquí informa que habla de la doble moral de los grupos, de los gobiernos europeos y latinoamericanos, los cuales se han alineado con Estados Unidos en el escenario de desestabilizar a Venezuela, lo cual pues buscan un cambio de régimen con la mira puesta en el petróleo. Ha quedado exhibido con las recientes elecciones en Francia, donde los poderes fácticos no se niegan a aceptar su derrota, sino que buscan mediante recursos técnicos y narrativos desacreditar a los triunfadores. Al día de hoy, a pesar de que en Francia ha perdido o se ha ganado la izquierda o el partido opositor, todavía no se le está dando la victoria. Llevan 50 días en que se solicitó disolver la Asamblea Nacional, y Macron se ha negado a nombrar a un primer ministro de izquierda pese al veredicto de las urnas y al mandato de la Constitución, lo cual pues pone en claro que la derecha encabezada por Estados Unidos, cuando pierde, se niega a ceder el poder, como ha ocurrido en los casos de México y Venezuela, donde gritan fraude. Solo que lo que está pasando en Venezuela, pues ahora sí que son sin las actas que se presumían tener. No les interesa realmente eso, sino por lo que van es por el petróleo de Venezuela. Hemos escuchado las voces de aquellos que apoyan desde nuestro punto de vista, sin toda la información, exactamente el decir que sí había perdido Maduro. Conocemos el sistema electoral de Venezuela, el cual es bastante seguro, y pues se presentaron. No se puede hablar de dictadura cuando uno entra a ver que fueron 10 partidos opositores que contendieron. Si uno ve
todavía la cantidad de periódicos que hay en Venezuela y muchos en contra del gobierno. No se puede hablar de una dictadura, como decimos. Los resultados hablan de que no toda la gente está contenta. Los altos índices de personas que están saliendo de Venezuela para migrar hacia otros lugares evidentemente habla de una condición precaria en Venezuela, pero sabemos que por muchos años Estados Unidos ha atacado a Venezuela con los bloqueos económicos que están afectando y que simplemente levanta el permiso para poderle comprar petróleo a Venezuela cuando les es conveniente a Estados Unidos, y Venezuela tiene el mínimo de petróleo que puede vender, que permite a Estados Unidos que le venda a otros países, y cuando Estados Unidos quiere cerrar eso simplemente levanta un bloqueo comercial. El día de hoy son más de 900 acciones que está tomando Estados Unidos en contra de Venezuela para debilitar el gobierno de Maduro, y pues al día de hoy no ha podido. Es algo también que está intentando hacer con Cuba y no ha tenido éxito, y lamentablemente pues aquí los pueblos venezolanos y cubanos son los principales afectados en esta materia. Bueno, parte de lo que conlleva exactamente este problema en Venezuela, en Cuba y en toda la región es pues que hay muchos migrantes que tienen que salir y pasar por Panamá. Se estima que para el 2024 van a pasar 320,000 migrantes tan solo por el Darién. Habíamos hablado en otra entrega acerca de que Estados Unidos le iba a dar, iba a recibir en un año 125,000 migrantes, lo cual estamos hablando aquí que quedaría un número muy muy grande de migrantes que estarían atorados en todo su trayecto, principalmente en México. Bueno, pues aquí en este artículo que es del Diario de Centroamérica, este es un diario de Guatemala, escrito por Eddie Castillo, nos dice que las autoridades de Panamá estiman que para este 2024 aproximadamente 320,000 migrantes van a atravesar la selva de Darién. Es la frontera que tienen con Colombia en su camino hacia Estados Unidos. Esto representa una reducción de 38% frente al récord histórico de 520,000 que cruzaron en el 2023. Y aquí ya se cabe decir que en el 2023 Estados Unidos también fueron aproximadamente 125,000 personas que recibió, lo cual empezamos a tener una idea de cuántos migrantes se están quedando en el camino, porque no todos, o la mayoría, no está siendo de vuelta a sus lugares de origen. Bueno, aquí también nos manifiestan que el aumento de migrantes que pasan por el Darién en su trayecto a Estados Unidos o Canadá en busca de mejores condiciones de vida ha ido descendiendo de manera progresiva desde el 2021, llegando a una cifra récord de 520,000 en el 2023, pero que poco a poco ha estado bajando, pero aún así el número es bastante grande, y se estima que con los resultados en Venezuela, con todavía la presión que va a meter Estados Unidos más a Venezuela, es probable que continúe los flujos migratorios, y es posible que pudiese aumentar este número nuevamente. El día de hoy se tiene registro que aproximadamente son entre 5 y 7 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela. La mayoría están en los países alrededor, principalmente en Colombia, pero en cuanto cambien las condiciones por los movimientos de extrema derecha, los que vienen con este discurso xenófobo, es muy posible que muchos de ellos tengan que dejar estos otros países donde han llegado a trabajar para intentar llegar también a Estados Unidos, siendo que Estados Unidos pues está una de las maneras para desestabilizar a los países pues es otorgar estos salvoconductos, estos de recepción de solicitudes de asilo, para poderles darle entrada, lo cual hace que muchas personas con esa esperanza intenten llegar sin saber que a la mayoría van a ser por así que rechazados. Estados Unidos ya lo dijo el año pasado o a inicios de este año que iba a recibir simplemente a los que le conviniera. Pues los va a revisar si es gente que puede aportar bastante hacia Estados Unidos, porque todos los emigrantes aportan, pero los que están mejor capacitados, mejor preparados, con mejores niveles educativos, son a los que les va a dar
prioridad. Bueno, pues también aquí nos informan que Panamá ha cerrado 5 caminos en el camino en la ruta del Darién para controlar el flujo migratorio y obtener un paso y ofrecer un paso humanitario. Es algo que pues no es real. Inclusive el día de hoy Panamá está poniendo alambre de púas en la selva por los lugares donde normalmente pasan los migrantes, obligándolos a que pasen cada vez por áreas más difíciles. También aquí se informa que en lo que va del año aproximadamente 242,000 migrantes, en su mayoría venezolanos, han atravesado la selva de Darién, lo cual aproximadamente tardan 9 días en cruzar. Y pues es algo que no va a parar, que va a continuar, y pues tendremos que continuar hablando de ello. En otro artículo también relacionado con Panamá, pero también con México, publicado en La Jornada por Jessica Shantomila, nos expresa que en Panamá y México es el mayor riesgo para personas en tránsito. Y aquí nos dice que tanto Panamá como México son los países de la región de Centroamérica con las zonas identificadas como las más peligrosas para las personas migrantes. La selva del Darién y las rutas de los estados de Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California son las más peligrosas según la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM. Es la información que tiene. También la Oficina Regional de Centroamérica, de América del Norte y del Caribe de la OIM, la cual es encargada de del reporte que utilizan para este artículo, explicó que en la selva de Darién las personas no solo se enfrentan a la geografía desafiante, con cambios abruptos en el clima y fauna silvestre, sino también a la falta de comida y agua potable, así como al tráfico ilícito de migrantes, la violencia de género, secuestros, asaltos y extorsiones. También se expuso que el proyecto Migrantes Desaparecidos registró 82 fallecimientos de personas en contexto de movilidad humana entre el 2021 y el 2023. De estos, por lo menos el 50% estuvieron relacionados con complicaciones asociadas a la geografía o bien ahogamientos por los caudales de los ríos, especialmente en el Turquesa. Esto lo que es referente a Panamá, pero igual aquí hemos informado que para muchos migrantes es bastante difícil la selva de Darién, pero se hace aún peor el pasar por México, lo cual catalogan más difícil. En este artículo presentan a los dos con la misma peligrosidad, se puede decir, pero sí tenemos que recapacitar aquí en México sobre cuál es la atención que se le está dando a los migrantes. Aquí en el artículo nos dicen que según encuestas, Chiapas es una de las zonas más peligrosas a escala regional, especialmente por los altos niveles de violencia que se están dando actualmente. Hemos hablado de estos personas, desplazamientos, inclusive gente de Chiapas que se ha tenido que ir hacia Guatemala por la pelea entre diferentes carteles de las drogas. También se destacó que las redes de tráfico ilícito de migrantes se han valido de situaciones de vulnerabilidad de los extranjeros que entran vía terrestre para ofrecer servicios de cruce irregulares de fronteras. También expresan aquí el caso de Tamaulipas y Nuevo León, donde se señala que las terminales de autobuses son espacios son espacios de alto riesgo, ya que registran un elevado número de secuestros por parte de grupos grupos del crimen organizado, la violencia como golpizas o con uso de arma de fuego y actos de violencia sexual dirigidos principalmente hacia mujeres. En cuanto a lo que respecta a la geografía desafiante, la OIM se refirió al río Bravo, que ya que sus corrientes y la profundidad, especialmente en temporadas de lluvia, dificultan el cruce y ha causado la pérdida de vidas y desapariciones de personas. Pues son las rutas, lo peligroso que es para los migrantes pasar tanto por la selva de Darién así como por México, y lamentablemente es por donde pasan más migrantes debido a que las otras rutas, que es la marítima para esquivar, darle vuelta a la selva de Darién, o las aéreas, que es viajar hacia Nicaragua para después llegar, si se puede, a México directamente hacia la frontera
norte de nuestro país, pues son rutas que son bastante caras y que no, la mayoría de la gente no posee los medios económicos para poder hacerlo, entonces se ven obligados a pasar por todo esto. Evidentemente aquí hemos estado hablando bastante de las personas a las que se les está otorgando un asilo mediante la aplicación que ha otorgado Estados Unidos para sacar su cita, en la cual tienen que esperar en territorio mexicano, y ya que se les da la cita, poder continuar con su camino. Eso es un número bastante alto, pero hay otro tanto que es aquellos que no entran dentro de los elegibles para este tipo de alivios migratorios que ofrece Estados Unidos, y que pues ellos siguen cruzando de manera irregular y que muy poco se sabe de ellos. Lamentablemente no hay números exactos sobre de que cuántos son estos que está pasando de manera indocumentada aquí en nuestro país. En otro artículo, aquí el que hablábamos ya sobre de México, en donde al menos 80 países se han quejado por maltrato a sus ciudadanos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este es un artículo escrito por Arturo Sánchez Jiménez de La Jornada, en el cual mencionan que el gobierno de México ha recibido reclamos de más de 80 países por maltrato a sus ciudadanos por autoridades migratorias. Entre el 2019 y el 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las quejas de las representaciones, las cuales están reportando que sus viajeros migrantes permanecen incomunicados por horas y no se les permite contactar a su consulado cuando son rechazados en controles migratorios. Nosotros tuvimos la experiencia, si no me equivoco, en el 2023, el año pasado. Venía una persona invitada aquí a dar a participar en una institución educativa aquí en México, y lo para migración. Como no tenía toda la información de hacia dónde iba, no se supo explicar bien, a pesar de que tenía boleto de ida y de regreso, no le permitieron el acceso, lo tuvieron incomunicado, y cuando finalmente se pudo comunicar con nosotros para poder asistirlo, ya era bastante tarde, ya estaba a punto de subir a su avión para ser regresado a Perú. Y vemos cómo esto es algo que pues por lo visto se está dando en gran escala, y pues todavía continúa al día de hoy. También aquí se señala que los casos de extranjeros rechazados por migración aquí en México ascienden a 30.674 fueron en el 2019, de ahí se fue hasta 72.482 en el 21, y nuevamente aumentó a más de 98.000 en el 2023, y para el 2022 y en el 2023 baja a 76.000, lo cual siguen siendo bastantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Instituto Nacional de Migración es quien determina la admisibilidad de una persona extranjera, verificando registros de alertas migratorias y cumplimiento de requisitos. Eso es lo que dice la ley, pero evidentemente no siempre es así. Estas quejas se han recibido, se mantiene un diálogo permanente con las representaciones en México y el gobierno de los países con mayores índices de rechazo aeroportuario. Entre el 2020 y el 2024 se realizaron 845 vuelos de retorno de extranjeros en situación irregular, con lo que fueron devueltos a sus países 98.793 personas, en su mayoría centroamericanos. De estos fueron 337 vuelos fueron fleteados para retornar a Honduras, 42.690 personas para regresarlos a Guatemala, y pues como vemos son bastantes altos. Para El Salvador fueron más de 10.000, y el resto de los viajes fueron a Haití, Cuba, Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Perú. Y esto está hablando solamente de personas que vienen con documentación y que son regresados. Adicionalmente, aquí se informa que el 22 de diciembre de 2023, de ahí al 22 de agosto pasado, México llevó a cabo 676 vuelos para retornar 7.205 extranjeros que fueron acordados con los países de destino. De estos fueron 35 a Guatemala, 27 a Honduras, 4 a Venezuela y 1 a Colombia. A esto se suman los 313 retornos terrestres que hubieron en autobús a Guatemala y a Honduras. Aquí, como vemos, México pues tiene una política migratoria bastante
¿cómo se diré? Represiva, ¿no? A veces nos quejamos de lo que pasa con Estados Unidos, los mexicanos que van a Estados Unidos y que de repente tienen el problema de que los para migración y por cualquier situación los regresa. Aquí vemos cómo México todavía está aún peor que lo que de repente nos quejamos con el país vecino del norte, en el cual pues habrá que cambiar, ¿no? Se está renovando el gobierno, ojalá y que la nueva administración entre y realmente tome cartas en el asunto para arreglar este problema que también es parte de la migración. No son los migrantes indocumentados, que es de los que normalmente nos ocupamos, nos preocupamos más aquí en este espacio, sí, pero aquí es aparte de lo que es una política migratoria aquí en México que tenemos que cambiarla, pero para poder también exigir que se cambien las políticas migratorias en otros países, en especial en Estados Unidos. Bueno, pues hasta aquí esta entrega. Ojalá y les ayude algo esta información. Ahí les pedimos, como siempre, que se suscriban, que compartan y que pues, nos sigan acompañando en las siguientes entradas. Por esta ocasión es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.